¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un nuevo miércoles, una nueva propuesta y un nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas que ya ha comenzado hace algunas semanas y que, por supuesto, tenemos el agrado de volver a estar junto a ustedes para charlar con protagonistas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, ¿por qué no también del plano nacional? Y llevarles a ustedes distintos aspectos que tienen que ver con temas que nos importan, temas que hacen a nuestra vida, a, a lo cotidiano, pero también a la proyección, también al futuro. O sea, hablamos del presente y de lo que viene. Y en realidad esto de lo que viene es bastante más particular para la gente que lo que nos está pasando, porque es evidente que todos queremos salir del momento en que estamos y empezar a pensar una nueva ciudad, una nueva provincia, una nueva Argentina. Bueno, quien es el invitado de hoy, que es el ministro de Infraestructura, el licenciado Agustín Simone, es precisamente uno de los que tendrá esa difícil tarea, ese desafío en la provincia de Buenos Aires. Tenemos mucho para hablar con él, no quiero demorar más en el prólogo, pero tenemos mucha información relacionada también con cosas de la ciudad, como por ejemplo contarles así a modo de adelanto en este encuentro que hay una postergación de la sesión del Consejo Deliberante, esto es información reciente de hace minutos nada más, precisamente porque hay un edil que es contacto estrecho de un positivo de COVID y por lo tanto la sesión del lunes va a transcurrir el miércoles próximo. Esto es una noticia muy, pero muy reciente, apenas ha sucedido y te lo contamos. Tenemos muchísimo para contarte, pero bueno, hoy vamos a hablar del tema de la provincia de Buenos Aires y tenemos mucho para hablar, porque es el ministro de Infraestructura, porque estamos hablando del primer estado argentino, porque estamos hablando de un estado nacional, un estado de la nación argentina que tiene alrededor de 16 millones de habitantes, donde se puede resumir más o menos el 11% de la población argentina, donde en términos de superficie representa el 40% del total de nuestro país, y donde hay, lógicamente, situaciones muy diferentes entre lo que es el área metropolitana y la provincia interior. Algo de esto hablábamos con Leticia Seriani hace algunas semanas respecto del tema sanitario, ¿no? La densidad poblacional que existe en lo que conocemos como el conurbano y lo que entendemos como la provincia interior. Y en esto, lógicamente, tenemos que hablar de la red vial y tenemos que hablar de la red ferroviaria y tenemos que hablar del sistema de salud y tenemos que hablar, por supuesto, de las obras hídricas y tenemos que hablar de qué planes hay para la vivienda, bueno, de todo esto y vamos a ver si podemos hacerlo en el tiempo que tenemos con Agustín Simone, a quien ya le damos la bienvenida. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Sabe que tenemos un aprecio personal aquí en Mercedes, tenemos un aprecio general, pero de mi parte un aprecio personal y un respeto muy particular por su figura como dirigente político. Bienvenido, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Al contrario, el afecto mutuo. Hace mucho que no estoy por Marcela, por N y por pero mucho las cepas que era que conocía todas las mañanas. Es algo que se extrae mucho. Sin duda, tanto tiempo aquí en Mercedes tendrá un apego particular y todavía ese extrañar de algunas cosas lindas que tiene la ciudad de Mercedes. Bueno, vamos a hablar de todo eso. A mí me encantaría hablar de todos los planes que hay en la provincia, pero creo que esta cuestión la vamos a ir resumiendo a la región. Y me parecía como para empezar a charlar de temas puntuales y concretos, esto de la red vial que aparece como una obra pública de vital importancia para lo que viene en la provincia. Es cierto que se ha hablado mucho de las rutas 11 y 56, pero también se ha hablado de la ruta 6 y de la ruta 41 en particular, donde hace algún tiempo había un proyecto de una autopista que se iba a hacer en 3 etapas durante el gobierno de María Eugenia Vidal, cosa que
avanzó poco y nada, más diría que nada que poco. ¿Qué proyectos existen en cuanto a la red vial? Que hoy estaba leyendo, a ver, para que lo entendamos, ¿no? 35.000 kilómetros de rutas provinciales existen en todo el territorio bonaerense. Y yo decía, ¿cuánto representa esto? Entonces me puse a pensar a cuánto estábamos de Madrid, por ejemplo, la capital de España, estamos a 10.000 kilómetros, o sea, es ida y vuelta 3 veces ir a Madrid, la cantidad de kilómetros que tienen las rutas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a avanzar por etapas. Entonces, la primera etapa en Bien. la que se va a avanzar es entre Areco y Giles. Actualmente estamos trabajando con Vialidad Nacional, que está conducida por Gustavo Arrieta, también, por supuesto, con el ministro Catopodis. Y la idea es con ellos avanzar en esta primera etapa. Estamos viendo para hacer un convenio porque la provincia hoy no tiene fondos para una obra de esa magnitud y posiblemente sea Nación quien nos provea de esos fondos. Y la idea después es seguir avanzando, ¿no? O sea, a medida que podamos empezar la obra en esa etapa, se irá trabajando, tienen que trabajar los ingenieros de vialidad provincial con los proyectos de las siguientes etapas. Es una ruta grande, es mucha la longitud, cruza muchas rutas, cruza ríos, hay muchos puentes, alcantarillas, digamos, tiene cierta complejidad, pero nos parece que es una ruta muy importante. Nosotros consideramos en importancia, fuimos trabajando los distintos anillos que hay alrededor de la capital federal. Entonces, una vez resuelto el financiamiento de la Ruta 6, resuelto la Presidente Perón, que está haciendo Vialidad Nacional, nosotros también la Ruta 4, en importancia viene la Ruta 41, que cruza una cantidad de ciudades y de rutas, y es una vía transversal, como las otras que mencioné, entonces creemos que va a mejorar mucho la comunicación dentro de la provincia y va a bajar los costos logísticos, ¿no? Sí, claro. Y esto también tiene financiamiento con posibilidades concretas, tiene plazos, tiene fechas, o está en una carpeta para ir negociando esa posibilidad. No, no, estamos hablándolo concretamente. eh, yo creo que no quiero adelantarme en hacer anuncios, pero creo que está muy avanzada la primera etapa. Ujú. Así que me parece que muy pronto vamos a poder tener buenas noticias respecto al inicio de ese tramo, que es el tramo Areco-Giles. Eh, de nuevo, no quiero adelantarme porque hay un montón de gente trabajando detrás de esto y hay que resolver diversas cuestiones, pero por supuesto que la voluntad está, tanto nuestra como de la nación, así que creo que vamos a tener noticias positivas antes de fin de año. Siempre estamos hablando de una doble mano. Sí, 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 doble mano, doble mano. Bárbaro. Y respecto de los ferrocarriles, que tampoco pudimos escuchar bien lo que nos decía y le preguntábamos sobre la importancia de la red ferroviaria provincial y también, por supuesto, la incidencia que podría llegar a tener en nuestro partido de Mercedes. Sí, yo lo que les comentaba es que los ferrocarriles hoy son jurisdicción nacional, porque antes había una parte que era Mm. Ferrobaires, pero el gobierno anterior se la Claro. cedió a la Nación, con lo cual no está en nuestra Mm. jurisdicción, pero sí estamos ¿Se la trabajando con cedió, Nación. se la cedió o se la devolvió? Bueno, sí, no hubo política ferroviaria estos últimos 4 años. Lo único que se hizo, incluso a nivel nacional, fue continuar con un proyecto que nosotros habíamos dejado en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era el Belgrano Cargas, que era un proyecto que Mm. nosotros dejamos iniciado y financiado. Eso fue lo único que se hizo en estos últimos 4 años. Creo que por delante hay mucho por hacer a nivel nacional. Diría que fundamentalmente en lo que es ferrocarril de cargas, pero también hay vías muy importantes de tráfico de pasajeros que también creemos que hay que desarrollar. Hay que continuar, por ejemplo, nosotros habíamos iniciado en su momento la electrificación del Roca, eh, que hoy es una realidad y que permite viajar de Buenos Aires a La Plata en
en muchas mejores condiciones que lo que se hacía antes. Hay que trabajar otras líneas, hay que seguir desarrollando el tren de carga y el tren de pasajeros también, ¿no? Ujú. Bueno, usted conoce la red, no tengo mucho que explicarle, pero hace pocos días, además de ese acuerdo que firmaron con Vialidad Nacional respecto de las rutas 11 y 56, casi al unísono, firmaron un proyecto con el ente, un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, el ENOSA. La realidad de la red de agua potable de la ciudad de Mercedes, especialmente su parte principal, y el sistema cloacal también, es de antaño, es muy viejo y necesita una reparación. ¿Nos puede ilusionar ese convenio que han firmado en la posibilidad de tener algún principio de solución en este aspecto? Mira, en el convenio que nosotros firmamos con ENOSA, hay obras para Mercedes, eso es así, están incluidas, que si yo mal no recuerdo, están dirigidas sobre todo a ampliación de redes, o sea, ampliación de red. Pero también nosotros tenemos dentro de los proyectos de la cuenca de Luján, que vos sabés que ahí se habían negociado dos préstamos, la provincia había negociado dos préstamos, pero Ujú, casi con la segunda parte la habían dejado también suspendida, que era la que más afectaba a Mercedes, y la primera parte, si bien se había llegado a firmar y dar ejecución, solo se habían hecho consultorías. Nosotros reactivamos ambos proyectos en la etapa uno, que es la que yo te cuento que estaba con muy poca ejecución, pero activa. Iniciamos incluso el dragado ya de edad, y se va a seguir dragando a medida que se vayan completando los tramos, se va a seguir avanzando. Pero en la etapa 2, que es lo que ahora estamos de reactivar, que venimos trabajándolo con Nación, se necesita un decreto de la Nación y algunas cuestiones administrativas, pero se está trabajando justamente para tenerlo. Dentro de los proyectos hay bastante de agua y cloacas para Mercedes. Porque, entre otras cosas, entendemos que un proyecto que trabaje sobre la cuenca del río Luján, una de las prioridades que tiene que tener es bajar el nivel de contaminación del río. Entonces, incluye trabajos sobre las plantas de tratamiento, tanto de correcto. Mercedes como de Luján y también en Pilar, ¿no? Ujú. Sí, sí. La ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales es una obra pendiente, pero lógicamente, y mejor lo sabe usted que además ocupó la Secretaría de Economía, que muchas de estas obras para las finanzas municipales, máxime en estos tiempos, representan algo muy difícil de alcanzar, más allá de la osadía que pueda llegar a tener un intendente. Le voy saltando de diversos temas y me gustaría posarme en algo que tiene una importante actualidad para la ciudad de Mercedes y que seguramente usted lo ha seguido por el interés que le despierta este distrito. No quiere decir que lo va a bendecir ni que lo va a beneficiar, pero sí que tiene simpatía. Pero hace pocos días atrás hubo una inversión de una empresa alemana con una planta que está instalada en el Parque Industrial de Pilar, y aquí hubo una compra que permite ver un horizonte diferente respecto de lo que puede llegar a ser el desarrollo productivo de ese sector. Eh, ¿Hay una expectativa en particular o se puede tener una expectativa particular, no solo por esta inversión, sino también por el punto estratégico que significa Mercedes para un desarrollo de un parque industrial que sea mucho más importante del que hoy tenemos? Mira, en primer lugar, por ahí yo quisiera destacar que para nosotros desarrollar el sector productivo en la provincia es algo que es fundamental, que es algo, fue uno de los ejes de la campaña del gobernador. Creemos que no hay posibilidad de desarrollo en la provincia sin generar producción y trabajo. O sea que para nosotros es un eje fundamental. Y en eso está trabajando muy fuerte el ministro Augusto Costa, para mejorar las condiciones de la provincia,
A mí me toca la parte de infraestructura, hay un montón de otras cuestiones que hay que trabajar y creo que la Nación está exactamente en la misma sintonía. Así que, en primer lugar, yo te diría que nosotros somos responsables, tanto provincia como nación, de generar las condiciones para que Argentina vuelva a tener crecimiento. Y ese crecimiento es, por supuesto, acompañado por el sector productivo. Ahora, considerando esto, creo que Mercedes es un lugar que tiene muchos beneficios para crecer a nivel sector productivo. Eh, Esto, por supuesto, yo creo, siempre lo pensé y sé que el intendente opina exactamente lo mismo, tiene que ser regulado y controlado, ¿no? Porque el crecimiento del sector productivo tiene que ser en las áreas correspondientes y me parece que el parque industrial cumple con ese objetivo. Y por supuesto que uno podría esperar a medida que, y si tenemos la suerte y podemos experimentar un desarrollo de la economía argentina que viene hace 2 años en una crisis muy fuerte, tendría que ser necesario ampliarlo para la erradicación de nuevas empresas. Creo que Mercedes tiene muchas condiciones para crecer en ese sentido. Creo que la provincia tiene que aportar, por otro lado, lo que necesite tanto Mercedes como los demás municipios en materia, por ejemplo, de energía, que es algo muy necesario para que la industria pueda crecer, de transporte, como hablamos recién de rutas o de ferrocarriles, de comunicaciones. Bueno, hay un montón de infraestructura que la provincia tiene que aportar, pero claramente Mercedes, por su distancia de la capital, por su distancia de los puertos, por tener la ruta 5, por tener la ruta 41, digamos, cuenta con eh, claras ventajas para que haya un crecimiento del sector productivo. Además, es una ciudad que está muy desarrollada, que tiene sector financiero, que tiene una cantidad de población profesional. Digamos, creo que es una ciudad que tiene muchas posibilidades a nivel productivo. Ujú. Bueno, vamos enlazando cosas, ¿no? Hablábamos de la Ruta 41, hablamos del sector industrial planificado precisamente que está sobre Ruta 41, y también usted mencionó el tema de energía, lo cual me parece que la cuestión energética también está representando un problema en la provincia de Buenos Aires, especialmente porque las distribuidoras han incumplido o al menos no han hecho las inversiones que deben hacer para poder brindar la prestación de este servicio como debieran. ¿Cómo estamos en esta región? Y es complejo el sistema energético de la provincia de Buenos Aires. ¿Sería mejor concentrar lo que es la posibilidad del transporte y la distribución en una misma empresa, o mantenerlo de este modo? ¿Cuáles son los planes que tiene provincia para lo que es el sistema energético? Mira, nosotros lo que consideramos es que el aumento de tarifas que hubo en los últimos 4 años no fue acompañado de las inversiones necesarias o que en teoría ese aumento de tarifas iban a permitir. O sea, creo que se planteó un esquema que claramente no resultó. No consideramos que simplemente mejorando la rentabilidad de las empresas por sí mismas van a invertir para mejorar las condiciones del mercado. No, me parece que es algo que es claro que no ha funcionado y en ese marco estamos discutiendo con las distribuidoras, ¿no? Eh, que bueno, en el caso de Mercedes está Edén, pero hay 4 distribuidoras en la provincia, que son las más importantes, que en realidad son parte de una misma empresa. Claro. Nosotros venimos hablando con la empresa, que es EDESA, y estamos desarrollando en conjunto un plan de inversiones que nos parece que es necesario. Lo que también ocurrió en la Argentina en los últimos, sobre todo los últimos 2 años, es que la caída tan fuerte de la actividad económica permitió de alguna manera que no se evidenciara la falta de inversiones, porque al caer la demanda de energía, por la caída de la economía, no hubo grandes problemas, pero si nosotros esperamos que en los próximos años haya una reactivación de la economía, va a ser necesario una cantidad de inversiones
En la provincia particularmente se necesitan líneas de media y alta tensión y después inversiones más puntuales en los distintos distritos. Eso es lo que venimos trabajando fundamentalmente en el caso de EDESA, en toda la red de las 4 empresas que la componen, pero también con Nación en el caso de Edesur y Edenor, que como vos sabés, cubren gran parte, sobre todo en el conurbano, de la distribución de energía. Ujú. ¿Corren peligro esas concesiones? No, mira, a ver, nosotros estamos en una discusión técnica con ellos. Yo no creo que la solución, pero es una opinión personal, pero yo no creo que la Ujú. solución sea dar de baja una concesión. Me parece que lo que sí hay que ver es si las empresas en los años que pasaron cumplieron con las inversiones que deberían haber hecho. Entonces, el primer paso, Claro. en todo caso, es esa discusión, y es que las empresas, si no invirtieron lo que tendrían que haber invertido, lo hagan. Eh, Después, un segundo paso es ver si las concesiones tal cual están hoy en Argentina son viables o no son viables. Eh, y eso es en todo caso lo que habrá que analizar y si la concesión no es viable, habrá que ver una salida a un nuevo esquema de concesiones. No creo que sea hoy, qué sé yo, en el caso de EDESA no es una discusión que estamos teniendo. En el caso de Sur y de Nor, como te digo, es una discusión que en realidad la encabeza Nación. Eh, pero en el caso nuestro, digamos, con nuestras empresas distribuidoras, no es algo que estemos discutiendo. Sí estamos discutiendo cuáles son las inversiones necesarias, en primer lugar, cuáles se deberían haber hecho y cuáles se hicieron. Y en otro sentido, ver si la tarifa actual, con el margen de ganancias que puede dejar a la empresa, permite continuar con inversiones o no, y cuáles inversiones debe hacer la provincia y cuáles deben hacer las empresas. Esa es la discusión Mm. técnica para mí que hay que dar, que es la que estamos dando. Eh, Después, ¿cuál es la empresa que tiene una concesión? Yo no le veo diferencia entre que haya una empresa o haya otra. La verdad que Bien. eso me parece que si uno controla las empresas que están actualmente, el funcionamiento tiene que ser el mismo que si viene una empresa distinta. O sea, en ese sentido yo no le veo diferencia. Lo que sí pasó los últimos 4 años es que no había ningún tipo de control. Nosotros cuando asumimos, hay un organismo provincial que se lo ceba, que la verdad Ujú. que lo que vimos es que se manejaba por declaraciones juradas de las empresas, exclusivamente en valores monetarios. No había ningún tipo de control físico de las inversiones, ni tampoco se implementó ningún tipo de contabilidad regulatoria que permita ver exactamente qué es lo que está haciendo la empresa y cómo está asignando sus fondos. Eso no existe en la provincia, no existía, no se hizo. Por eso digo que me parece que se basó exclusivamente en mejorar la ganancia de las empresas con un criterio muy liberal, por decirlo de alguna manera, que las empresas simplemente teniendo mayores ganancias iban a invertir mejor. No creo que sea el caso, no creo que en mercados monopólicos esto ocurra. Si no hay control del Estado, obviamente la empresa maximiza su ganancia y no tiene demasiados incentivos para acompañarlo con mejores inversiones. Creo que eso es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años. Ujú. A veces uno comete el pecado de pensar que porque existen programas nacionales relacionados con alguna temática o con algún eje, la provincia no va a poner el esfuerzo en eso. Estoy hablando concretamente del tema habitacional y lo que existe en el plan Procrear, y lógicamente uno sabe que hay una línea de créditos ahí que puede llegar a brindar una solución en esta materia, pero es tanto el déficit habitacional que existe que uno pareciera o se pone a pensar que también, y además que tiene un instituto de la vivienda, en la provincia de Buenos Aires tiene su propio proyecto habitacional. ¿Se trabaja en ese aspecto? ¿Cuáles son las novedades que existen? Sí, por supuesto, por supuesto. El instituto nosotros lo encontramos bastante desarmado. La verdad que no viene habiendo una política de vivienda importante o trascendente. Y entonces nos planteamos varios objetivos.
El primer objetivo es que nosotros calculamos que en la provincia de Buenos Aires hay 5.000 viviendas sin terminar, más las del Procrear, ¿no? Porque es insólito, pero hay viviendas Procrear que en diciembre del 2015 estaban terminadas y todavía hoy no fueron entregadas. O sea que estuvieron 4 años vacías. Con el déficit habitacional que tiene la Argentina, hay una cantidad de viviendas terminadas sin entregar, que eso lo está trabajando Nación, como bien dijiste, por el Procrear es un programa de Nación. Pero de la misma manera, en la provincia de Buenos Aires hay 5.000 viviendas también sin terminar, en diferentes niveles de avance, algunas que se han paralizado en el segundo semestre del año pasado, pero algunas que también están hace muchos años paralizadas. Entonces, nuestro primer objetivo es terminar esas 5.000 viviendas. Por otro lado, ¿Estos son desarrollos urbanísticos o viviendas que se han hecho en lotes particulares? son desarrollos urbanísticos, son desarrollos del instituto en general, a veces con fondos del instituto y otras con fondos de Nación, pero son desarrollos de planes de vivienda, digamos, en barrios, que ha sido tan pequeña la política de vivienda en los últimos años que la verdad que son barrios de 10 viviendas, 20 viviendas, cuando en otras épocas, cuando uno ve, por ejemplo, la época en la que Néstor Kirchner era presidente, se han llegado a hacer desarrollos de 600 viviendas. Bueno, hoy estamos hablando de 10 viviendas, 20 viviendas, 30 viviendas. De todas formas, la idea es terminar todo eso. Nosotros simultáneamente estamos identificando posibilidades de construcción de viviendas en todos los municipios. Nosotros tenemos hoy identificadas unas 7.000 más o menos, o sea, 7.000 viviendas nuevas, que tenemos identificados los lugares, los lotes. Esto requiere una inversión importante por parte de la provincia. Lo estamos trabajando en distintas fuentes de financiamiento. Le estamos pidiendo, por ejemplo, al Banco Mundial, con un sobrante de unos créditos, utilizarlo para vivienda. Estamos pidiéndole 120 millones de dólares, que calculamos nos va a servir para hacer unas 2.500 viviendas, junto con toda la infraestructura que eso implica, porque cuando uno desarrolla un barrio de viviendas tiene que, por supuesto, abrir las calles, llevarle los servicios, hacer una cantidad de obras de infraestructura asociadas. Y después, más allá de ese trabajo que estamos haciendo con el Banco Mundial, se está trabajando con Nación en buscar la fuente de financiamiento para poder construir estas 7.000 viviendas, que es el número que hoy yo te digo que tenemos identificado, pero debería seguir creciendo a medida que vayamos identificando nuevos lugares. Hay una necesidad de financiamiento que tenemos que resolver, como nos pasa con las otras áreas. Yo creo que lo vengo comentando, que nosotros venimos trabajando un plan quinquenal que básicamente ha identificado una necesidad de inversiones para los próximos 4 años de unos 800.000 millones de pesos. Dentro de esa necesidad está lo que te cuento de vivienda, vialidad, bueno, todo lo que venimos hablando. El gran desafío que nosotros tenemos y que estamos trabajando con la Nación es encontrar esos fondos para poder generar toda la infraestructura que la provincia necesita. ¿Y ha significado un alivio el acuerdo del gobierno nacional con los acreedores como una parte de la deuda que se tenía en la Argentina? Porque no es la única. Me da la sensación, para llevarlo a términos muy vulgares, ¿no? Es como que uno les debe a todos, pero bueno, ya al carnicero le pagué, pero ahora me queda el verdulero, me queda el panadero, me queda el zapatero. Digamos, hay que solucionar muchos frentes de deudas con acreedores para poder llegar a tener mayor confianza en ese financiamiento. Sí, yo creo que el acuerdo con los acreedores ha sido una muy buena noticia, porque esto impacta no solo a nivel nacional, sino en todas las economías provinciales, porque toda la deuda provincial, digamos, viene, ¿cómo decirlo?, de una manera sencilla, viene como en cascada por abajo de la deuda nacional, y lo mismo, cualquier deuda municipal viene abajo de la deuda provincial. O sea que esto me parece que en primer lugar, deja las bases para hacer un acuerdo más amplio y para que las diferentes provincias, en las que por supuesto nos incluimos nosotros, puedan ir resolviendo una situación de deuda muy compleja. Nosotros la verdad que
que somos muy críticos de la deuda que ha dejado el gobierno anterior. La provincia ha recibido una deuda con vencimientos muy exigentes, que era clarísimo que no se iban a poder cumplir, o sea que iba a ser necesario este, eh, tomar nueva deuda para pagar los vencimientos de la deuda que la provincia dejaba. Gran parte de esa deuda tomada en dólares, y nosotros lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho el ministro de Hacienda, Pablo López, y lo ha dicho el gobernador. Digamos, la Argentina, la verdad que tiene un default virtual desde el año 2018. O sea, la Argentina perdió el acceso al mercado de créditos en el año 2018, cuando ocurre esa crisis tan importante con aumento del dólar, que fue a finales de abril del año 2018, y ante la falta absoluta de acceso al crédito, recurre a un programa con el FMI como única fuente de financiamiento. También creo que muy criticable, hasta el propio FMI está haciendo, creo que hoy, una autocrítica de lo que hizo con Argentina en los últimos 2 años. Así que creo que hay que resolver toda esa situación, que es una situación que viene de los últimos 2 años, que es larga, que implica muchísimo trabajo, pero bueno, me parece que el acuerdo de nación es un gran primer paso en algo que yo te mentiría si te dijera que está resuelto. Es un camino largo y que seguramente terminar de resolverlo en su totalidad va a llevar bastante tiempo. Ujú. Digo que a veces es bueno charlar este tema porque, digo, cómo impactan las cuestiones económicas del gobierno anterior en la realidad actual, ¿no? Y un ejemplo bastante claro ha sido lo que se observó en el sistema sanitario, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de la Argentina, respecto de esta sorpresa mundial, ¿no? La pandemia global que nos afectó, pero que lógicamente no encontraba preparado al sistema de salud, y de allí el tiempo que se ha establecido como para tratar de fortalecer precisamente la cuestión sanitaria en provincia de Buenos Aires. Esto también ha demandado esfuerzos, y esfuerzos no solo personales, sino también económicos, que seguramente han postergado algunas otras obras. Sí, sí, como vos decís, la situación del sistema de salud en la provincia no estaba en condiciones para afrontar una pandemia, que es algo, por supuesto, excepcional y que creo que nadie esperaba, pero nosotros ya a finales de febrero, principios de marzo, eh, cuando se supo y se definió que Argentina iba a ser afectada por esta epidemia. En ese momento era una epidemia, todavía no había sido declarada una pandemia. Empezamos a trabajar, el gobernador nos pidió que hiciéramos un plan de contingencia y de muy corto plazo, con el objetivo fundamental de ampliar y aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, y de diferentes niveles de internación. Ese era el objetivo principal, que por supuesto estaba y está en cabeza del Ministerio de Salud, pero bueno, nosotros, infraestructura, nos tocaba y nos toca asistir y trabajar con todo lo que es obras en hospitales provinciales. Nosotros ahí, con todo el equipo de Daniel Goyán, nos pusimos a trabajar e identificamos una cantidad de obras que se podían resolver en los próximos meses, ¿no? Pensemos que estábamos en marzo. También era un interrogante en qué momento iba a venir el pico en la Argentina, porque esto estamos hablando antes de la cuarentena, y la verdad que las proyecciones tanto de provincia como de nación como de Ciudad de Buenos Aires eran bastante alarmantes. Si no se hacía una cuarentena, yo me acuerdo las primeras reuniones que tuvimos con la Ciudad de Buenos Aires, se pensaba que sin cuarentena para mediados o como mucho fines de abril iba a ser el pico, como había sido en España o en Italia, con lo cual la situación era realmente muy alarmante. Los tiempos eran muy cortos. eh, a partir de ahí se define la estrategia de cuarentena para estirar estos tiempos, para hacer lo que comúnmente se dice aplanar la curva de contagios, que creo que es algo que está demostrado que ha funcionado muy bien, porque todavía hoy tenemos capacidad en el sistema de salud, muchos meses después, cuando, como te digo, la primera proyección que hacían las tres jurisdicciones del AMBA, nos daba como mucho un mes de plazo para el pico. Entonces nosotros en ese esquema
desarrollamos un plan de obras de corto plazo que fundamentalmente estaba basado en tres cuestiones o en tres pilares. Como te dije recién, ampliar la cantidad de camas de terapia era lo más importante, y entonces ahí lo que se definió o se identificó eran obras que estaban paralizadas en diferentes hospitales de terapia intensiva o de internación, que se pudieran finalizar en los próximos meses. Por otro lado, identificamos que había una cantidad de guardias en hospitales que estaban también con las obras suspendidas o paralizadas, y que esto generaba, por un lado, el gran problema si uno tiene una obra en construcción en un hospital en medio de una pandemia, ¿no? Por supuesto que, digamos, no ayuda en lo más mínimo a la tarea diaria de los profesionales de la salud tener una obra en construcción en la mitad del hospital paralizada. Entonces, nos parecía que había que terminarlo para que esto no interrumpiera el trabajo de los profesionales de la salud en un momento que iba a ser muy crítico. Y por otro lado, terminar las obras de guardias iba a permitir también mejorar la calidad y la capacidad de atención, muchas veces incluso desarrollando sistemas de doble circulación para poder atender por un lado a los pacientes con síntomas de COVID y por otro lado a los pacientes normales que puede tener cualquier guardia médica en cualquier hospital y que hoy lo siguen teniendo. En ese marco se terminaron, por ejemplo, ahí en Mercedes las obras en el hospital Dubarry, que debo decir que igual es uno de los casos que estaba más avanzado. O sea, esto es importante mencionarlo, que dentro de las guardias que identificamos, el Blas Dubarry estaba en un nivel de avance muy alto, por eso fue creo que de las primeras obras que nosotros terminamos. Creo que antes de fin de marzo ya se había finalizado esta obra. Esto fue una suerte, la verdad, y fue una suerte para Mercedes que no fue así en otros lugares, donde, por ejemplo, nosotros recién ahora estamos terminando la guardia del Hospital de Moreno, porque se había iniciado y prácticamente iniciada se había suspendido, entonces estaba la obra, estaba todo roto y con un nivel de avance ínfimo. Y por último, definimos qué CAPS, que Centros de Atención Primaria de la Salud, se podían finalizar y entregar a los municipios en ese plazo. Y ahí identificamos unos 80 CAPS que reactivamos y empezamos a trabajar fuerte para poder entregárselos a los municipios, lo que nos parecía que permiten los CAPS, contener y quitarle presión a la atención en los hospitales, ¿no? Porque una persona que tiene cualquier problema de salud, que no sea necesariamente coronavirus, antes de ir al hospital, va a un centro de atención primaria. Y por otro lado, al ofrecer te decía que por otro lado, al ofrecer esa cercanía, también evitas, por ejemplo, en el conurbano, que la gente tenga que tomar un transporte público para ir a atenderse, ¿no? Que sabemos que el transporte público es uno de los principales factores de contagio que tiene esta enfermedad. Dos últimas preguntitas muy, muy cortitas para no abusar de su generosidad de tiempo. Una que me quedó colgada del principio. Financiamiento de Ruta 6 y de doble vía del 41. ¿Sistema de peaje? Mira, Ruta 6, el financiamiento de la obra está con un proyecto del BID, con un préstamo del BID. O sea que el financiamiento ya está, pero de todas formas está en la jurisdicción de AUASA, y nuestra decisión fue, una vez terminadas las distintas etapas, se le van a ir pasando a AUASA para que las administre AUASA con el correspondiente cobro de peaje. Eso está definido, ya estaba definido así, lo que pasa es que nunca se había hecho la obra, entonces AUASA no puede tomar la obra si no está terminada, pero eso es un tema que ya estaba definido y así va a ser, y yo creo que es un mecanismo que funciona, y más aún en rutas de carga, porque es una manera también de asegurar que después una ruta tan importante se mantenga en condiciones y que no se deteriore con el tiempo. Y por otro lado, en el caso de la 41, eso es algo que hoy no lo hemos discutido, la verdad. Yo creo que el esquema de peajes es un esquema válido.
como te digo, fundamentalmente para cargas, te permite el mantenimiento. Yo creo que Aguasa además, algo que tiene que hacer en la 6 y que se podría replicar en otros lados, no es solo todo el servicio que brinda Aguasa, sino también el control de cargas, que es algo que la provincia necesita y que Aguasa lo puede incorporar a su paquete de servicios. En la 41 no está discutido, no es algo que esté discutido todavía. Habría que hacer, tenemos que hacer el análisis técnico primero porque para que una ruta pueda tener un sistema de peajes tiene que tener un tráfico mínimo, porque si no termina siendo antieconómico tener peaje. Entonces es un análisis que tendremos que hacer en su momento. Para mí es una opción que está abierta, no, ya te digo, es algo que no lo hemos discutido, yo nunca lo hablé con el gobernador, el tema de la 41 con peaje. Creo, como te decía, yo creo que es un sistema válido y que la provincia lo puede utilizar en una forma más extensa que la que lo utiliza hoy, más considerando que estamos hablando de Aguasa, que es una empresa que es estatal, con lo cual creo que es un doble beneficio, porque en todo caso lo que recauda la empresa a través del peaje lo aplica directamente y únicamente a infraestructura vial y no hay otra cosa, pues es una empresa que no tiene ganancia. Sin duda, no es una PPP. Bien, ministro, le agradecemos enormemente. Desde la productora ya nos dicen que nos hemos quedado sin tiempo. La seguiremos en otro momento, hay muchísimo por charlar. Desde ya, bueno, muchísimas gracias siempre por aceptar el convite periodístico que le hacemos desde aquí de Mercedes. Bueno, muchas gracias, Walter, gracias a ustedes, gracias por la invitación y como siempre a disposición y espero pronto poder estar en Mercedes, que es algo que la verdad que extraño bastante. El viernes voy a estar en Luján, vamos a hacer una recorrida con el intendente de Luján, así que el viernes voy a estar por allá a la mañana. Y bueno, uno en estos tiempos trata de no, es increíble porque es todo lo contrario de lo que nuestra tarea normalmente implica, que uno trata de no estar demasiado recorriendo por el peligro que eso conlleva, no solo para uno, sino que más que todo para el resto. Pero bueno, espero poder estar pronto en Mercedes. Ojalá así sea. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bien, nos despedimos ya casi sin tiempo, el cierre será muy cortito, solo decirles que el próximo miércoles estaremos nuevamente con una entrega de este ciclo de entrevistas. Chau, ojalá hayan disfrutado de la entrega de hoy. Hasta el próximo miércoles.